Estamos empezando. Buenas noches, hermanos. Continuamos el curso que tenemos de soteriología. Y estamos en el punto C, hablando acerca de Luzbel. Y habíamos avanzado acerca de el nombre de Luzbel y significa ángel de luz o luz bella, lucero, hijo de la aurora, como está en Isaías 14:12. Después habíamos visto en Ezequiel 28:16 que él era un querubín de Dios, y habíamos revisado el texto de Tobías 12:15 y Ezequiel 28:14 y Job 1 versos 6 y 7, donde le encontrábamos a él como uno de los 7 ángeles que tienen acceso al trono de Dios. En Ezequiel 28, voy a pedir ahora que todos vengan con sus Biblias a este texto. Versículo 12b y 13b. Dice así: eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría y acabado en belleza. En Edén estabas en el jardín de Dios, y toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Bien, hasta aquí habíamos avanzado en la clase anterior. Oremos. Padre, gracias te damos por la palabra que tú has revelado, Señor, y a través de ella podemos adquirir el conocimiento que necesitamos para comprender lo que tú has revelado a tu pueblo, Señor. Porque tu palabra nos dice que las cosas ocultas no nos corresponden, mas las reveladas nos atañen a nosotros. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra para esta noche, aprendiendo sobre las cosas que estaban ocultas desde los siglos y han sido revelados a través de ella para que tu pueblo sepa acerca de las realidades espirituales. Amén. Vamos a continuar entonces aquí. Los versículos que acabamos de leer en Ezequiel 28, 12b y 13b nos muestran que él era el más bello y sabio ángel de Dios. En Ezequiel 28, versos 12b y 14, es decir, leídos hasta el 14, leamos el 14 ahora. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre piedras de fuego. Entonces vemos aquí que Dios le había dado la misión de ser un querubín y de ser protector. Aquí viene la pregunta: ¿protector de qué era él? Era el protector del planeta Tierra, porque los otros versículos que hemos visto así lo ubican, ¿no? En el versículo 13 encontramos: en Edén estabas en el jardín de Dios. Entonces, si en el 14 encontramos que dice que él era el querubín protector de alas desplegadas, ¿de qué era? El versículo 13 nos responde que él era el protector del Edén y que él estaba en el jardín de Dios. Entonces, esto era su misión. Él estaba encargado de proteger la tierra. En Ezequiel 28, seguimos con estos dos versículos, 12b y 13b, se nos ve también a él ataviado con vestiduras sacerdotales. Específicamente en el versículo 13. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Ahora, estas son las descripciones que encontramos en la vestimenta que él usaba. Y esta es la vestimenta sacerdotal que nosotros encontramos en Éxodo 39. Vámonos al libro del Éxodo.
Y en el capítulo 39, todo el capítulo 39 nos habla acerca de los ornamentos del sumo sacerdocio. Hicieron pues para el servicio del santuario vestiduras de ceremonia de púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. Hicieron pues el efod de oro, de púrpura, de violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Batieron oro en láminas y las cortaron en hilos para hacer bordados, junto con la púrpura, violeta y escarlata, con el carmesí y el lino fino. Pusieron al efod hombreras y le fijaron por dos extremos. La cinta con que se ciñe el efod era de la misma hechura y formaba con él una sola pieza. Era de oro, púrpura, violeta, escarlata, carmesí, lino fino y torsal, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Prepararon igualmente las piedras de ónice, engastadas en engastes de oro y grabadas como se graban los sellos, con los nombres de los hijos de Israel. Las colocaron sobre las hombreras del efod como piedras que sirvieran a Yahvé de recuerdo de los hijos de Israel, según Yahvé había ordenado a Moisés. Bordaron también el pectoral, al estilo de la labor del efod, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino, torsal. El pectoral era cuadrado y le hicieron doble, tenía un palmo de largo y otro de ancho, y era doble. Lo llenaron de 4 filas de piedras. En la primera fila había un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila un ópalo, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas ellas estaban engastadas en engarces de oro. Las piedras eran 12, correspondientes a los nombres de los hijos de Israel, y grabadas con sus nombres como se graban los sellos, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Hicieron para el pectoral cadenillas de oro puro y trenzadas a manera de cordones. Hicieron 2 engastes de oro y 2 anillas de oro, y fijaron las 2 anillas en los 2 extremos del pectoral. Pasaron las 2 cadenillas de oro por las 2 anillas en el extremo del pectoral, y unieron los otros 2 extremos de las 2 cadenillas a los 2 engarces que fijaron del efod. Hicieron otras 2 cadenillas de oro y las pusieron en los otros 2 extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. E hicieron otras 2 anillas de oro que fijaron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod. Y por medio de sus anillas sujetaron el pectoral y las anillas del efod con un cordón de púrpura violeta, para que quedase el pectoral sobre la cinta del efod y no se desprendiese del efod, como también había mandado Moisés. Y sigue todo el resto del capítulo, hasta el versículo 33, 32, vemos las vestiduras sacerdotales, el manto del sumo sacerdote, con todos los requerimientos que Dios había demandado. Y voy a leer solamente algunos versículos más. Tejiendo el manto del efod todo de púrpura y violeta, había una abertura en el centro del manto, semejante al cuello de una cota, con una orla alrededor de la abertura para que no se rompiese. En el ruedo inferior del manto hicieron granadas de púrpura, violeta y escarlata y de carmesí y lino fino. Hicieron campanillas de oro puro, colocándolas entre las granadas en todo el ruedo. Una campanilla y una granada alternaban con otra campanilla y otra granada en el ruedo inferior del manto, y servía para oficiar como Yahvé había ordenado a Moisés. Entonces encontramos todas estas exquisiteces de descripciones minuciosas respecto a las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, y que también las encontramos en la vestimenta de Luzbel, en Ezequiel 28:13, incluso con todas las piedras preciosas. Entonces, vemos entonces que estaba ataviado Luzbel con las vestiduras propias del sacerdocio. Él estaba en Edén, en el jardín de Dios, así lo dice el versículo 13. Volvemos otra vez, estamos tomando este texto y teniendo de base el texto de Ezequiel. Y volviendo a Ezequiel,
28, el verso 13. En el Edén estabas en el jardín de Dios, y toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Nuevamente aquí encontramos la lista: rubí, topazo, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Entonces encontramos ahí las vestiduras propias del sacerdocio en la vestimenta de este querubín. Ataviado con las vestiduras sacerdotales, como hemos visto, cumplía por tanto un oficio sacerdotal. En Éxodo 28, versículo 35, dice así: Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario ante Yahvé y cuando salga, así no morirá. ¿Qué era lo que estaba escuchándose? La campanilla de oro con la granada, campanilla de oro y granada que estaban todo en el ruedo inferior del manto. Entonces cuando él entraba al santuario, entraba sonando, y de este modo no venía la muerte sobre el sumo sacerdote al estar en la presencia del Señor, ¿no? Entonces eso es lo que encontramos. Y lo mismo encontramos en Ezequiel, curiosamente. Curiosamente encontramos que dice así, que estaban aderezados, en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, o sea, las campanillas, ¿no? Aderezados desde el día de tu creación. Estoy leyendo el último párrafo del versículo 13 de Ezequiel 28. Bien, hasta aquí la descripción acerca de la persona de Luzbel. Ahora veamos un poco acerca de lo que hizo. ¿Cuál fue su pecado? La iniquidad. En el versículo 15, seguimos en Ezequiel 28, en el versículo 15, encontramos la descripción. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Hasta el día en que se halló en ti iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado de pensamiento, es el maquinar, una malicia en la cabeza. Hay gente que no está pecando de hecho, actuando, haciendo algo pecaminoso, pero sí está planeándolo, está organizándolo y pensándolo. Para eso se necesita la malicia, y esa es la malicia. Hay maldad en el pensamiento, y eso es la iniquidad. La iniquidad es concebir en el pensamiento el pecado, ¿no? El estar planeando algo malo, que viola la ley de Dios. Y entonces esto es lo que él había estado planeando. Fuiste perfecto. Entonces, él fue perfecto desde el día de su creación hasta el día en que se halló iniquidad en él. Ahora, ¿cuál es esta iniquidad que se halló en él? Veamos en el versículo 2 del mismo capítulo que estamos examinando, el 28. Y aquí lo encontramos. Esta es la iniquidad de Luzbel. Oh, tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú que eres hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Oh, si eres más sabio que Daniel, ningún sabio es semejante a ti. Ahora, esto es el pecado de iniquidad de Luzbel. ¿Qué es lo que él quiso ser? Él dijo para sí mismo, se llenó de engreimiento. Y este es el punto, la soberbia, el orgullo espiritual que él abrigó en su corazón. Y es el mismo pecado con que también los hombres caen, seducidos por Satanás.
Dios, por ser perfectamente justo, a un pecado le dará exactamente el mismo castigo en otra persona si lo comete, ¿no? Dios no va a variar en sus sentencias de una persona a otra, o de un ser a otro. Entonces, por eso es que el diablo busca que el hombre cometa el mismo pecado que él cometió, para que el hombre también pierda, reciba en sí mismo el mismo castigo en justicia que él recibió. Entonces aquí encontramos, ¿no? Primero, su corazón se ha engreído. Entonces, primera cosa que tenemos que tener cuidado nosotros es el engreimiento espiritual. El pensar que ya lo tenemos todo, ¿no? Ya soy salvo, ¿no? O ya soy santo, o ya soy justo, ¿no? Y eso genera un engreimiento cuando deberíamos de tener un corazón humilde. Y generalmente la gente que es engreída, tiene este pecado, descalifica a los demás, ¿no? Él se cree el único. Y los demás, todos descalificados. Ellos descalifican a las personas así. Era el pecado de los fariseos. Y es el pecado que muchos cristianos tienen hoy en día también. Segundo, has dicho, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Entonces, esto es lo que concibió él. Él se engrió por el favor de Dios, por las bendiciones que Dios le daba, por la sabiduría que él tenía, por la belleza con que él contaba. Entonces, todo esto produjo en él esta vanagloria, este engreimiento. Entonces, debemos cuidar mucho de este pecado, que es el origen de todo mal, ¿no? La vanidad, el orgullo, la soberbia. Y equiparó su corazón, dice aquí la Escritura, al corazón de Dios. Él ha equiparado su corazón al corazón de Dios. O sea, se cree que es igual que Dios. Nunca se quiso más que Dios. Él sabía que no es, eres criatura, ¿cómo va a ser más que Dios? Dios es el creador. Pero él se vio igual que Dios. Muy bien. Entonces estamos viendo un poco aquí la rebelión de Luzbel, cómo se inicia en su corazón, ¿no? El versículo 17 nos advierte acerca de la vanidad. Veamos el versículo 17. Ahora voy a pedir que ustedes lo lean, todos los juntos en coro. 1, 2, 3, lean. Enaltecido tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tu corazón se ha apagado de tu belleza. Luzbel era el ángel más bello del cielo, ¿no? Era la luz más hermosa, ese es su nombre, luz hermosa o luz bella, ¿no? Y él se ha apagado de su belleza. Es decir, se ha visto que es hermoso y se ha envanecido de su propia hermosura. La hermosura no es mala, es perfección, es buena por tanto, pero nuestro corazón siempre debe ser humilde, sencillo, recordando que lo que tenemos es un don de Dios, no nuestro. ¿Y qué dice? Tu corazón se ha apagado de tu belleza y has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Entonces, la belleza que él tenía fue la causa de su corrupción. Yo te he precipitado a la tierra y te he expuesto como espectáculo a los reyes. Ahora encontramos esto, ¿no? La vanidad, entonces encontramos aquí. Ahora, separemos este texto en Ezequiel y ahora vamos a usar el texto de Isaías 14. Vengan a Isaías 14. ¿Estamos allí?
Ok. Ahora fijémonos esto en Isaías 14. Vamos a ver los versículos 13 y 14, cómo complementan el texto anterior. Versículos 13 y 14. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios. Alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Perdón. Subiré a las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. Ok. Aquí encontramos lo mismo, ¿no? Orgullo, arrogancia, engreimiento, vanidad. Alzaría su trono y se sentaría en el monte de la reunión. El monte de la reunión es el lugar donde habita la Santísima Trinidad. Es la reunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el trono mismo de Dios. Y Él alzaría su trono. ¿Dónde estaba su trono? Habíamos leído antes. En Edén, en el corazón de los mares, estaba su trono. Dios le había dado un trono a Él en la tierra para que rigiese, cuidase, protegiese la tierra. Era el querubín protector de alas desplegadas. Pero Él aquí dice, en su corazón, versículo 13, veamos otra vez, dice, el versículo 13 dice, tú que habías dicho en tu corazón, Él lo dijo en su corazón, al cielo voy a subir, ¿no? Por encima de las estrellas de Dios, y alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. El monte de la reunión es el lugar de la presencia del Dios Todopoderoso, ¿no? Es su trono. Es por eso que en la tierra también la presencia de la gloria de Dios en el templo está sobre un monte, porque en el cielo está sobre un monte. Es el monte de la reunión en el cielo, donde está la presencia de Dios, el trono de Dios. Y es aquí en la tierra, que es imagen y figura de lo celestial. Encontramos por eso que en el monte de Sión está emplazado el templo de Jerusalén, ¿no? Ahora veamos el versículo 14. Subiré a las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. Ahora aquí encontramos ya el culmen de su soberbia, el asemejarse al Altísimo, ¿no? Él quiere ser igual a Dios. Ese es su pecado, ¿no? Ahora, junto con Luzbel, un tercio de los ángeles del cielo se corrompió y se rebeló. ¿Dónde lo encontramos eso? Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Así que voy a pedir ahora que separen esa cita. Estas son las dos citas principales que estamos examinando, Isaías 14 y Ezequiel 28. Y ahora vamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis vamos al capítulo 12. Y aquí encontramos la descripción de este acontecimiento, cuando los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Un tercio de los ángeles del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Veamos aquí el versículo 4. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. La cola del dragón, el dragón es Satanás. Y aquí encontramos que su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó a la tierra. También esto lo encontramos confrontado en Daniel 8, verso 10. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Ese es otro versículo. El que estamos examinando es el 3 solamente. Perdón, es el 4. No el 3, sino el 4. Muy bien. Entonces, encontramos aquí la descripción de lo que aconteció en el momento en que Luzbel
levantó una rebelión en el cielo contra Dios. 1/3 de los ángeles se rebelaron. ¿Y a dónde fueron? Porque este versículo también nos revela el destino de todos los ángeles caídos. ¿A dónde fueron? A la tierra. Los precipitó sobre la tierra. Ahora él estaba en la tierra con una comisión de parte de Dios. Él era el príncipe regente de la tierra, el querubín protector de la tierra, para proteger la tierra. Pero al rebelarse, fueron arrojados él y sus ángeles a la tierra nuevamente, pero sin autoridad y sin poder sobre la tierra. Entonces es cuando Dios creó al hombre y le dio lo que había sido de Luzbel, se lo concedió al hombre y le dio por misión al hombre guardar, cuidar y proteger la tierra. Es por eso que Luzbel busca la manera de que el hombre cometa el mismo pecado que él cometió, porque Dios le dará el mismo castigo. ¿Cuál fue ese castigo? Será arrojado a la tierra sin poder ni autoridad. Entonces, si el hombre que ahora tiene el poder y la autoridad, el dominio sobre este mundo, ahora está bajo la protección del ser humano, este mundo que estaba antes bajo la protección de Luzbel, entonces por eso es que él busca que el hombre cometa pecado de iniquidad queriendo ser igual que Dios, porque ese es el pecado que él cometió. Y si el hombre comete el mismo pecado queriendo ser igual que Dios, recibirá el mismo castigo que él, Luzbel, lo recibió de parte de Dios. Es ser arrojado a la tierra sin poder ni autoridad. Efectivamente, así fue como sucedió y no se equivocó, porque ese fue el castigo para el hombre, arrojado del Edén, sin poder ni autoridad. Es lo que llamamos en teología la caída del hombre. Y es la situación del hombre desde la caída hasta Cristo Jesús. Esa es la condición del hombre. Y es por eso que él, por ser un ser espiritual, tiene dominio sobre el hombre y sobre este mundo, hasta que venga Cristo a restaurarlo todo. Y ahora estamos en el periodo de la restauración de la tierra bajo el dominio de Cristo. Aún no ha llegado a su culminación, porque esto será en su segunda venida. Entonces Él tomará el poder y la autoridad y gobernará este mundo y habrá paz por 1000 años. Pero es para que podamos entender por qué Él tenía este deseo de hacer caer al hombre, ¿no? Esta es la razón de por qué Él buscaba eso. Continuamos con esto. Versículos, seguimos en Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, estos versículos son los que nos están hablando acerca de lo que aconteció en el cielo. La palabra profética está revelada de tal modo en los pasajes de que a una simple lectura no puede entenderse, pero por el poder del Espíritu Santo es que por el Espíritu de revelación que viene del Espíritu de Dios podemos entender las situaciones. ¿Por qué encontramos esta revelación de estas cosas espirituales, del mundo espiritual, respecto al mundo espiritual? Lo encontramos en un lenguaje incomprensible y en pasajes puestos de tal modo que no se puede entender a primera lectura, porque es información que no debe llegar a manos del diablo. Por eso, para entender las Escrituras se requiere de la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos revela la palabra. Y como Satanás, ni los demonios, ni los ángeles caídos tienen el Espíritu de Dios, ellos no pueden entenderlo, porque se requiere el Espíritu de revelación que viene del Espíritu de Dios
para poder entenderlo. No sé qué versión usan de la Biblia, pero la conocen. Pero como no tienen el espíritu de revelación, no pueden entenderla. Por eso es que todas las profecías están hechas y puestas, cuando los encontramos en las Escrituras, no son claras, sino vienen medias mezcladas. Parece que estuviera hablando de otra cosa cuando está hablando de estos acontecimientos. La razón es para que Satanás no pueda entender esta información y solamente el pueblo de Dios pueda comprenderlo. Veamos un poco más adelante. ¿Qué pasó con Luzbeel al perder? El versículo 9 en este mismo capítulo nos dice, versículo 9, léanlo ustedes el 9. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado de tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Por eso es que hay maldad en la tierra. Porque toda la maldad que hay en la tierra viene de Satanás y de sus ángeles malos. Ellos son los que están inspirando y controlando y manipulando todo en la tierra para que haya maldad. Porque fueron arrojados aquí. Veamos en Ezequiel 28, versículos 16 y 17, ¿qué nos revela? Ezequiel 28, separen este texto de Apocalipsis 12. Separen este texto y vamos a Ezequiel 28. Nuevamente estamos aquí en Ezequiel 28, ahora en los versículos 16 y 17. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Luego, eso no tiene mucho que ver, es el texto de relleno. Pero luego dice, y yo te he degradado del monte de Dios. Ajá, eso es lo que estábamos viendo. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Dónde quedaban las piedras de fuego? Muy bien, delante del trono de Dios, ¿no? El trono de Dios es el monte de la reunión, donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al frente del monte de la reunión están las piedras de fuego. Es lo que en el templo en Jerusalén encontramos como el altar del incienso, que está al frente, en la presencia misma, al frente del arca de la alianza. El altar de incienso representa a lo que en el cielo es el área de las piedras de fuego. Y eso es donde suben las oraciones permanentemente. En estas piedras de fuego es donde se quema incienso. Por eso es que en la iglesia cristiana, sobre todo en las iglesias patriarcales, las iglesias ortodoxas, la iglesia romana, se ha conservado parte de la liturgia hebrea, y que es bíblica, porque es la liturgia celestial, de quemar incienso durante el culto. Porque recuerda al altar de incienso que se quemaba delante de la presencia de Dios. La palabra nos dice que esas son las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios. Ese es el aroma calmante que Dios recibe, son las oraciones de los santos. Ese es el significado del incienso que se quema en el culto. Las iglesias evangélicas, puesto que no tienen la riqueza litúrgica, pues tampoco tienen ni aprecian esas cosas. Pero en las iglesias patriarcales han quedado todavía la tradición de conservar estos elementos litúrgicos propios del culto celestial y propios del culto terrenal de la primera alianza. Entonces, ¿qué versículo estábamos examinando ahora? El 16. Muy bien. Una vez más voy a pedir que lean el 16. Ya no la primera parte, sino desde la parte que nosotros estamos utilizando. Yo te he degradado. Lean el versículo 16. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Muy bien. Entonces, eso es lo que encontramos, ¿no?
En Isaías 14, veamos y examinemos los versículos del 12 al 15 ahora. Isaías 14, del 12 al 15. También hay una descripción de esto, ¿no? ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, y por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono. Me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, y me asemejaré al Altísimo. Ya al Sheol tú has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Muy bien, entonces aquí también encontramos la descripción de la caída de Luzbel. Aquí es mucho más claro, puesto que da su nombre, por lo cual podemos darnos cuenta claramente que está refiriéndose a él. Dice, ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Luzbel, ¿no? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú habías dicho en tu corazón, al cielo subiré, por encima de las estrellas de Dios, alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. Ya al Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Ahora, ¿dónde queda el Sheol? ¿Por qué ha sido precipitado al Sheol? ¿Dónde queda el Sheol? El Sheol queda debajo de la tierra, porque él ha sido arrojado a la tierra. El Sheol queda debajo de la tierra. Es el lugar de los muertos, no solamente las tumbas, que es el lugar del físico, del cuerpo físico. No, hay un lugar en las profundidades de la tierra, debajo de nosotros, ese es el Sheol. Allí estaban todas las almas, el lugar de los muertos, todas las personas que morían estaban allí, buenos y no buenos. Sabemos ahora pues, en los evangelios que Jesús nos reveló que en ese lugar, en el Sheol, debajo de la tierra, en la profundidad de la tierra, habían dos lugares, ¿no? El lugar donde estaba Abraham y los santos de Dios, y el otro lugar donde no estaban los santos de Dios, ¿no? Y el lugar donde estaba Abraham y los santos de Dios era un lugar plácido, un lugar de felicidad, mientras que en el lugar donde no están los santos de Dios es un lugar de tormento. ¿Cómo sabemos eso? Porque en este pasaje que Jesús cuenta, explica, pone la figura del rico Zabulón y el pobre Lázaro, ¿no? Y el pobre Lázaro, el rico Zabulón, pues pasó una vida plácida aquí en la tierra y era abusivo y malvado. Y el pobre Lázaro fue un hombre muy piadoso, pero tuvo muchos sufrimientos aquí en la tierra, ¿no? Pero cuando murieron, Lázaro fue al seno de Abraham y Zabulón no. Y entonces Jesús muestra que hay un diálogo y una separación entre los que están en el seno de Abraham y los que están en el otro lado. Hay un precipicio, un vacío entre ambos lados. Y el rico Zabulón le dice a Abraham, le dice, Padre Abraham, manda que Lázaro moje su dedo y me refresque la boca. Es un lugar de sufrimiento, mucho fuego, ¿no? Y efectivamente, en las profundidades de la tierra hay fuego, ¿no? Entonces, por ahí escuché en internet un video. Si es cierto o no es cierto, no lo sabemos. No podemos asegurar que todo lo que está en internet sea cierto. Donde dicen que algunos rusos habían hecho unas excavaciones en lo profundo de la tierra y que lo que escucharon cuando iban haciendo la perforación, no sé para qué era la perforación que hacían, supongo que para petróleo o algo así, empezaron a escuchar lamentos y quejidos que provenían de dentro de la tierra. No podemos decir que sea cierto. Eso lo encontré allí. Puede ser verdad, puede ser que no es verdad, puede ser que es un invento de alguien. Incluso encontré uno que tenía la grabación de los quejidos y los lamentos. Pero ¿cómo sabemos si eso es verídico o no? Alguien puede falsificarlo muy fácilmente,
¿no? Y después decir que eso es algo que se... Entonces no hay pruebas suficientes al respecto. Pero sí sabemos por las Escrituras que existía este lugar, el Sheol. Allí Jesús descendió cuando Él murió, ¿no? Él fue al lugar de los muertos. Entonces vamos a dar algunas precisiones, dejando a un costadito Isaías que estábamos examinando. Vengan a la epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 3, versículo 18 y seguidos. Ahora fijémonos, vamos a examinarlo. Pues también Cristo, versículo 18, pues también Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? El padecimiento de Cristo. Versículo 19. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que habían muerto y no estaban en el lugar de los santos, ¿no? En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Ahora encontramos, ¿no? Allí fue. Entonces, Él descendió a esto, es a lo que decimos en el credo, descendió a los infiernos. Él descendió al Sheol, es decir, al lugar de los muertos, para predicarles el evangelio de salvación y dar la oportunidad a todos los hombres, desde Adán hasta el último que descendió allí, junto con Jesús, el llamado buen ladrón. No puede ser un buen ladrón porque robar no es bueno. Entonces, es una manera equivocada de decir. El ladrón arrepentido, deberíamos decir, ¿no? O el ladrón convertido, el que abrió su corazón a Cristo. Pero Jesús le dijo que Él descendería al lugar de los muertos. Hoy mismo estarás conmigo, le dijo a Él, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo, en el paraíso. Entonces el lugar donde estaban los santos, en el lugar de los muertos, donde están los santos, es llamado el paraíso, donde está el seno de Abraham. Los santos de Dios están allí. Y el otro lugar, ¿no?, es el lugar del resto de los muertos. Eso es el que literalmente se llama el Sheol, ¿no?, o el infierno. Y entonces encontramos aquí que descendió Jesús para predicarle a los espíritus encarcelados, a los incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios. Entonces toda esta gente que nunca conoció a Dios tuvo la oportunidad allí de poder recibir el mensaje del Evangelio. Me pregunto yo, ¿habrá habido alguno de ellos que no haya aceptado a Jesús? ¿Habrá alguno de ellos que habrá escogido condenarse? No creo, todos han tenido la oportunidad de ser salvos. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora en el capítulo 4, versículo 6. Lean ustedes. 1, 2, 3. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, y vivan en espíritu según Dios. Muy bien. Entonces encontramos aquí también la oportunidad de ellos, ¿no?, para que puedan ser salvos. Hasta que los muertos, hasta a los muertos se les ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres, puesto que no conocían a Jesús, ¿no?, vivan en espíritu según Dios, ¿no?, puedan proceder al arrepentimiento de la conversión. Aún hasta los muertos requirieron de arrepentimiento y conversión. Hay que tener cuidado porque hoy en día hay una falsa doctrina llamada de la gracia, pero no es de la gracia, es una desgracia, ¿no?, que anda negando la necesidad del arrepentimiento y de la conversión. Es imposible convertirse si no hay arrepentimiento, ¿no? Y por tanto, la predicación del Evangelio siempre ha de ser un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Si no hay llamado al arrepentimiento y a la conversión, es un falso evangelio. No es el evangelio que los cristianos tenemos desde hace 2000 años. Muy bien. Entonces,
nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es ahora el estado o condición de Luzbel? 3 cosas. Primero, desterrado del cielo. Segundo, él y sus ángeles arrojados a la tierra y sin poder, sin autoridad. Y tercero, despojado de toda investidura. ¿No? Desterrado del cielo, él y sus ángeles arrojado a la tierra sin autoridad. Y tercero, despojado de toda investidura. Aquí pasamos ahora al punto D, la creación y la misión del hombre. Entonces es cuando ahora Dios va a crear al hombre. ¿Para qué va a crear al hombre? Para que el hombre tome el lugar que le correspondió antes a Luzbel, ¿no? Ser el protector de la tierra. Ahora veamos en primer lugar aquí la condición del hombre en el Edén. Después de la caída de Luzbel, Dios crea al hombre, como dice en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Vayamos al Génesis ahora. Lean ustedes, versículos 26 y 27. 1, 2, 3. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Bueno, aquí encontramos, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y aquí vemos que le da la autoridad que tenía antes Luzbel. Y mande en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra les creó. Entonces, ¿cuántos géneros hay? 2. ¿Cuáles son? Muy bien, macho y hembra. No existen 3 géneros. Eso es una falsedad. Hay un obispo que está siendo juzgado y acusado en Europa por decir esta verdad. Y lo han acusado de odio, ¿cómo le llaman? De delito de odio. Como que nosotros, por decir la verdad, odiamos a aquellos mentirosos que están engañando al mundo con una mentira. Tenemos que ser claros y declarar la verdad, aunque nos manden presos por eso. Versículo 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra les creó. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Muy bien, entonces encontramos aquí la misión que Dios da al hombre al crearlo. Ok, hasta aquí vamos a avanzar. En la siguiente hora vamos a continuar.